Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Para los que todavía no me conocen, yo soy la mujer que soy y hoy estaré con vosotros en nuestro canal trayéndole lo que es la oración de fe a un inconverso. Hay veces que escuchamos testimonios, que escuchamos prédica, que somos tocados por el Señor, por la palabra, por lo que se dice. Y todavía no le hemos entregado nuestra vida a Cristo, nuestra alma a Cristo. Hoy es el día de salvación para ti que me escucha, para ti que te sientes cansado, agotado, para ti que te sientes tocado por el Espíritu Santo de Dios. Hoy es el día de salvación. Si tú sientes en tu corazón entregarle tu vida al Señor y no sabes cómo hacerlo, no sabes qué decir, haz esta oración conmigo. En el nombre de Jesús la vamos a hacer. Oración de fe a un inconverso. Señor Jesús, yo confieso con mi boca que tú eres el Señor y creo en mi corazón que Dios te levantó de los muertos. Y desde este mismo instante yo te presento y te entrego mi vida, Señor Jesús. Te pido perdón por mis pecados. Enséñame a caminar en tu camino para vida eterna y para la salvación de mi alma. Espíritu Santo, yo te pido que seas tú guiando mi vida, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración conmigo, si has hecho esta oración conmigo, que sepas que ha pasado de ser inconverso a ser un creyente en la fe. Si has hecho esta oración conmigo, has pasado de muerte a vida, en el nombre de Jesús. Ahora ahora yo te voy a dar los consejos. Tú vas a escuchar los consejos o primeros pasos para un nuevo creyente en la fe. Escucha. Hágase con una Biblia para que comience a leer y escudriñar las Escrituras. Tú que acabas de hacer esta oración, que acabas de venir, que eres nuevo en la palabra, hazte con una Biblia para que comience a leer y escudriñar las Escrituras, pues ellas dan testimonio del Señor. Yo soy el camino, la verdad y la vida. A través de las Escrituras, el Señor va a ser libre, te va a hacer libre de muchas cosas que están ocultas, que te parecen a la vista buenas, pero que no son buenas. Y a través de ella vas a conocer al Señor, vas a conocer al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Ore al acostarse, al levantarse. Es aconsejable para un nuevo creyente y para todos, pero por supuesto estos consejos son para nuevos creyentes, para los que acaban de entregarle su vida al Señor. Ore al acostarse, ore al levantarse, no se acueste sin orar. La comunión de una persona con el Señor es muy importante una comunión con el Señor. Cuando te levantes, ora. Encomienda tu vida al Señor, encomienda tu casa, encomienda tu familia, tus hijos, encomienda ese trabajo donde vas, encomiéndate al Señor, da gracias al Señor por todas las cosas en el nombre de Jesús. Ora al acostarte también, cuando te vas a acostar, que ha pasado el día, ora, dale gracias al Señor, habla con el Señor. Comunícate con el Señor. La oración es para comunicarnos con el Señor. Ora por los alimentos también. Cuando comienzas a tener el conocimiento de orar por los alimentos, también bendice los alimentos en el nombre del Señor. Comienza a darle el primer lugar a Dios en tu vida. ¿Qué significa que comienza a darle el primer lugar a Dios en tu vida? A veces le entregamos nuestra vida al Señor, pero no le damos el primer lugar a Dios en nuestra vida, sino que hay cosas que ocupan el primer lugar. Vamos a una fiesta, tengo que ir a la iglesia. Bueno, si me da tiempo iré a la iglesia. A veces cometemos muchos errores y no le damos el primer lugar a Dios en nuestra vida. Dale el primer lugar a Dios en tu vida, en todo lo que tú vayas a hacer, que siempre sea Dios teniendo el primer lugar en tu vida. Siempre pregúntale al Espíritu Santo, siempre pregúntale al Espíritu Santo qué hacer, qué decir, dónde ir. Espíritu Santo, ayúdame. Siempre pídele al Espíritu Santo, porque Él va a estar ahí guiando tu vida. Recuerda que tú le acabas de entregar tu vida al Señor Jesús, entonces el Espíritu Santo de Dios va a venir. Él quiere guiarte, Él quiere enseñarte, así como también me ha enseñado a mí. Yo también fui nueva en la fe, ahora ya llevamos años en la fe, pero yo también fui nueva en el Señor y la verdad es que da gusto cuando Dios pone a alguien que no diga cosas que no sabemos cuando somos nuevos. Preséntale a tus hijos
sus hijos y su familia al Señor. Preséntale tus hijos al Señor, preséntale tu familia, tu hogar, tu casa, preséntale todo lo que tú tienes al Señor. Siempre preséntaselo para que sea el Señor tomando la posesión de todo aquello. Ya sabéis que cuando nosotros no estábamos en el camino del Señor, cuando nosotros éramos inconversos, pues los demonios tomaban posesión de todas las cosas que tenían, ¿no? Pero tú preséntale todo al Señor, así como has hecho esta oración de fe para entregarle tu vida a Cristo. Preséntale todo al Señor. Pida siempre al Padre que es Dios en el nombre de Jesús. El Padre es Dios, Dios es el Padre, Dios es Espíritu. Siempre que vayas a pedirle al Señor, pídele en el nombre de Jesús al Padre, siempre en el nombre de Jesús, porque no existe otro nombre, en el nombre de Jesús. Pídale a Dios que sea mostrándole un lugar donde congregarse. Cuando somos nuevos, vamos a la primera iglesia que nos queda más cerca, o una iglesia que nos invitan, que nos dicen. Siempre es importante pedirle al Señor que nos guíe dónde congregarnos, ya que hoy existen muchas iglesias que tienen nombre de que viven y están muertas, están andando en pecado. Pídale siempre al Señor: Señor, acabo de dar este paso, ¿dónde voy a congregarme? ¿Dónde voy a congregarme? Es muy importante congregarse, es muy importante nunca dejar de congregarse. Continúo con los consejos. Un momento, por favor, que estoy pasando la página. Procure ser bautizado cuando somos nuevos que nos acabamos de entregarle nuestra vida al Señor. Debemos de procurar ser bautizados, que nos bauticen, porque dice el Señor: el que crea y sea bautizado será salvo, el que no crea será condenado. El bautizo es un mandamiento. Tenemos que procurar conocer que necesitamos para que seamos bautizados. Otro consejo: escuche prédica y testimonio. Es muy importante escuchar prédicas y testimonio, porque ellas adaptan de mucho testimonio de personas que han vivido cosas semejantes a las nuestras. Nos edificamos, conocemos más al ser humano, pero nunca descuidando las escrituras, nunca descuidando la lectura de la Biblia. Continuamos. Instruye a sus hijos en el camino del Señor. Instruya a tus hijos en el camino del Señor. Instrúyelo como hablándole de la palabra, si son pequeños, llevándolo contigo a la iglesia, que no se queden en casa. Enseñándolos a orar, enseñándolos a bendecir los alimentos, enseñándole a dar la gracia a Dios, enseñándolo a todo lo del Señor. Instrúyelo en el camino del Señor. Y si son grandes, háblale de Cristo, háblale siempre del Señor, nunca con obligación, que siempre sea algo voluntario, porque lo de Dios no se puede obligar. Comience a dar testimonio de la grandeza del Señor. Comienza a dar testimonio de la grandeza del Señor. ¿Cómo? Cuando nosotros somos nuevos inconversos, el Señor comienza a hacer maravillas entre nosotros, comienza a mostrar su poder, milagros, señales. Entonces testifica, nunca calle lo que Dios haga en tu vida, nunca lo calle, siempre da testimonio. Yo estaba así, el Señor me libertó de tal cosa, el Señor me sanó de esto, el Señor hizo esto, el Señor restauró mi vida, el Señor restauró a mis hijos. Siempre das testimonio de la maravilla, de las grandezas del Señor en tu vida. No escuche voces, obedezca a las escrituras, aunque no las entienda en un principio. Algo muy importante para un nuevo creyente en la fe que yo recomiendo es que no escuche voces. No escuche voces, escucha las escrituras. Escucha las escrituras, aunque en un principio tú no las entiendas, siempre escucha las escrituras. ¿Por qué? Porque el diablo, el Señor lo reprenda. Cuando tú entregas tu vida al Señor, Él siempre va a mandarte a personas a decirte que esto no, que lo otro tampoco, que son unos exagerados, cuidado, son unos legalistas, cuidado, son unos religiosos. Entonces no escuches esas voces, siempre escucha la voz de Dios, aunque en un principio tú no lo entiendas, poco a poco lo vas a ir comprendiendo, porque el Señor te va a ir dando la capacidad y el conocimiento para que tú lo entiendas, y por qué Él te aparta de ciertas personas, por qué Él te aparta de ciertos lugares, por qué Él te aparta de ciertas cosas. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Entonces, aunque tú no entiendas, obedécele, que el Señor va a hacer grandes cosas contigo a raíz de tu obediencia. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando nosotros somos nuevos, pasamos por lugares
donde hay iglesias que dicen que están vivas, pero están muertas en el pecado. Entonces es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Si tú vas a un lugar y tú ves que no es de Dios, sal de ahí. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y si es en ese lugar no obedecen a Dios, es necesario que sigas obedeciendo lo que está escrito, que es a Dios. Continuamos. Conozca qué significa ayunar y comience a hacer ayunos. Algo que yo recomiendo también para un nuevo creyente es que comience a ayunar, que conozca qué significa ayunar y comience a hacer ayuno. ¿Qué significa? Que conozca, hay muchos estudios que hablan acerca del ayuno, cómo hacerlo, qué significa el ayuno, qué es ayunar. Conozca qué significa ayunar y comience a hacer ayunos. Nunca deje de congregarse. Nunca deje de congregarse. Algo que yo recomiendo también a un nuevo creyente en la fe es que nunca deje de congregarse. Es muy importante que usted se congregue. Cuando venimos, que somos nuevos en la fe, el diablo, el Señor lo reprenda, va a mandar a muchas personas para poner obstáculos y que tú no puedas llegar a la iglesia ese día, a esa hora. Van a ocurrir muchas cosas. Un niño le va a doler la tripa, va a haber un dolor de cabeza. Nunca deje de congregarse. Recuerda que cuando nosotros estuvimos en el mundo, antes de venir a los pies de Cristo, nosotros no íbamos a todos los lugares que nos decían lloviera o pasara lo que fuera, nosotros hacíamos por irnos. Pues para ir a la casa de Dios, así debe de ser. Nosotros debemos de congregarnos siempre con Dios, siempre con Dios. Continuamos. Las cosas viejas pasaron, comience a discernir que sí es de Dios y lo que no es. Las cosas viejas pasaron. Cuando venimos a los pies de Cristo, las cosas viejas pasaron. Comienza a discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Comienza a discernir, comienza a decir, esto será de Dios, esto no es de Dios. Comienza a discernir. Las cosas viejas pasaron. Hay muchas cosas que nos parecen bonitas y que nos parecen que no están mal, pero delante de los ojos de Dios están mal. Delante de los ojos de Dios está mal, no tenemos que limpiar, así como por dentro nos limpiamos nuestro espíritu, en lo espiritual, así también nuestro cuerpo se tiene que limpiar físicamente de las cosas que nos parecían normales y que no la eran. Continuamos. Aunque aparentan serla, pídale a Dios discernimiento. Hay muchas cosas que aparentan ser de Dios, así que es muy importante que usted le pida a Dios discernimiento, porque hay muchas cosas que aparentan ser de Dios, pero no son de Dios. Pídale a Dios discernimiento. No contradiga lo que está escrito, porque es Dios mismo a través de su palabra. No contradiga lo que está escrito. Si Dios le da un consejo a través de su palabra, si Dios usa la vida de un predicador, de una predicadora, no contradiga lo que está escrito, porque es Dios mismo a través de su palabra que le está hablando, o de una forma o de la otra. Investigue las cosas antes de apresurarse a decirlas. Algo que yo recomiendo a los nuevos creyentes también, que antes de ponerse a hablar cosas, que las investiguen. Investigue las cosas antes de decir, este hombre no es de Dios, esta mujer no es de Dios, este no habla por el Espíritu de Dios, ese es un espíritu del diablo. Investiga las cosas antes de decirla, porque se puede estar metiendo en pecado de injusticia. Toda injusticia es pecado. Os voy a contar un pequeño testimonio que el Señor me dio el orden de que lo hiciera. Hace una semana pasada me dio el orden de que lo hiciera. Yo he recibido mucho, ¿cómo se dice? Muchos, ¿cómo se dice? Muchos insultos a través de un mensaje que Dios me mandó a entregar públicamente, a pesar de que yo expliqué de que Dios me dijo que lo hiciera público. Como quiera, he recibido muchos insultos de muchas personas que no tienen a Dios, porque no tienen a Dios. Y no entienden a Dios, no conocen a Dios. Y a través de otros mensajes que Dios me mandó a entregar, también he recibido muchos insultos. Y por eso le digo que investigue las cosas antes de decirla. Algo que me ocurrió a mí en mi principio, en mis primeros años como convertida, fue que yo escuchaba a un evangelista y también escuchaba a otro, no era evangelista, era predicador en ese momento.
Yo creo que ahora es un evangelista. Hace tiempo que ya no escucho a esta persona. Y yo le escuchaba a los dos, tanto a uno como a otro. Y los dos me parecían verdaderos. Pero ¿qué ocurrió? Hubo un día en que yo, el que no tenía tanta fama, el que no era tan conocido famosamente, uno de los que yo escuchaba era conocido famosamente, pero el otro no tenía tanto renombre. El otro era como una persona que Dios iba levantando poco a poco en su casa. Entonces, esta persona sacó un mensaje, esta persona decía mensaje, hablaba mensaje que Dios le entregaba, y yo estaba, aunque era un poco nueva, estaba viendo que realmente hablaba de parte de Dios. Pero cuando esa persona habló de ese hombre que ya se había hecho famoso, ese evangelista que se había hecho famoso, cuando esa persona habló de ese hombre, yo ahí dije, ay no. Y yo agarré y le escribí en lo que él habló de esa persona, de lo que él lo hizo con cuidado, con delicadeza, porque yo ahora me doy cuenta, porque ya que a mí también me ha tocado entregar mensajes con delicadeza y con cuidado, uno lo hace. Uno lo que no va a dejar de hacerlo, porque es lo que la gente quiere que se deje de hacer y que le obedezcamos a ello y no a Dios. Si Dios dijo público, público. Si Dios dijo que en su casa, en su casa. Yo he entregado mucho mensaje en casas de la persona, pero cuando Dios dice público, que quiero ese mensaje público, se tiene que hacer, y eso es lo que la persona no entiende. Entonces yo, cuando ese predicador dijo, habló, lo hizo con cuidado, con delicadeza, y dijo, el Señor me mostró a esta persona así, así, me dijo que lo hiciera público. ¿Por qué? Porque otras personas ya habían dicho cosas de ese evangelista públicamente. Y yo yo pensaba que era mentira, que lo difamaban a ese evangelista. Entonces cuando yo vengo y escucho lo que él dice, yo agarré y escribí y le dije, envidioso, envidias el ministerio de esta persona. No me recuerdo exactamente todo lo que escribí, pero sí me recuerdo de que le llamé envidioso, le dije que envidiaba ser como ese evangelista, que él envidiaba ser conocido, que él envidiaba que Dios lo hiciera grande como a ese evangelista. Eso yo le escribí, pero ¿qué pasó? Como yo era una persona nueva, pero que yo realmente estaba buscando del Señor con mucha intensidad, con muchas ganas, el Señor enseguida me reprendió. Yo cerré el mensaje y yo enseguida sentí algo en mi corazón que yo no puedo explicar, pero el Señor me hizo sentir, bórralo, te equivocaste. Y yo entré así, volví al mensaje y yo lo borré y le dije, Señor, perdóname. No sabía lo que hacía. Yo después que salí del internet, me fui a la habitación y todavía a los días llevaba yo pidiéndole perdón por eso que hice. Yo no sé cómo Dios lo hizo, pero Dios me hizo sentir arrepentimiento y me hizo sentir que ese predicador no buscaba fama, que ese predicador no era un chismoso, que ese predicador no buscaba ser conocido, que ese predicador no era envidioso, y que lo que estaba diciendo de ese evangelista que yo consideraba con una tacha perfecta, sí era verdad que estaba sucediendo y que Dios lo había puesto a él a hablar eso. Le pedí perdón, me arrepentí, nunca lo volví a hacer. Nunca, jamás en mi vida, ni de nadie lo hago con esta experiencia que me tocó vivir, pero fue algo terrible lo que yo sentí aquí, de que ese hombre era verdadero y que yo había cometido una injusticia. ¿Qué pasó? El Señor siguió mostrando testimonio acerca de ese evangelista que se había hecho grande, de renombre, y de que estaba mal delante de Dios, y así mismo fue. Llegó el tiempo en el que Dios comienza a prepararme a mí también con revelaciones y con mensajes, y el Señor me lo mostró mal. Y yo ya en los años que llevo en este evangelio, yo ya también viendo a ese evangelista, yo veo que él se desvió de la voluntad de Dios. Yo veo que alcanzó renombre, yo veo que se hizo grande, que se hizo conocido, y que realmente se apartó de la voluntad de Dios, que le sobre, ¿cómo se dice? La grandeza en que subió, lo hizo también descender, porque el Señor le mandó a decir que tuviera cuidado de quién él se codeaba, con quién él se juntaba, que tuviera cuidado. El Señor lo mandó a decir, él no tuvo cuidado y se desvió de la voluntad de Dios. Hoy es una persona de renombre, es muy conocido, es muy amado, pero se desvió de la voluntad de Dios. Eso Dios me lo mostró a mí también. Y también yo viéndolo a él, si lo veo, que no lo veo, pero si digo voy a poner a esta persona, lo veo que está desviado de la voluntad de Dios. Se desvió de la humildad con la cual Dios le mandó, y Dios le envió muchos mensajes con muchas personas. A mí Dios me lo mostró mal, pero no me ha mandado a darle mensaje a esa persona, no lo he hecho jamás. Y si Dios no me manda, no lo voy a hacer.
o he contado este breve testimonio que me ocurrió. Por eso le digo que investigue las cosas antes de hablarlas. Investigue. Si usted ve que Dios levanta a alguien para dar un mensaje acerca de alguien, antes de usted decir que es mentira, que esa persona habla por boca del diablo, que esa persona no tiene a Dios, investigue las cosas primero con Dios. No se meta en calumnia, en murmuración y en pecado contra el Espíritu Santo, en blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios. Porque lo que el Señor me hizo sentir, que miro así porque tengo el sofá ahí y me recuerdo de ese día, de esa tarde, cuando el Señor me hizo sentir algo terrible de arrepentimiento porque había calumniado a ese predicador. Hoy en día hay muchas personas que me calumnian, me insultan y no sienten nada porque esas personas no tienen a Dios. Continuamos con los consejos que estoy dando a un nuevo creyente en la fe. Si entra a congregarse en un lugar que no se hace la voluntad de Dios, apártese de ese sitio por la salvación de su alma. Si usted entra a congregarse en un lugar donde no se hace la voluntad de Dios, donde usted discierne que Dios no está ahí, que no se está haciendo lo que está escrito, por eso es muy importante que no deje de leer las escrituras, que no deje de congregarse con el mismo Dios, que no deje de buscar a Dios siempre en su casa. Por eso es muy importante, porque usted va a llegar a lugares donde usted le va a parecer que son de Dios, pero usted leyendo las escrituras, usted se va a dar cuenta que ahí no está Dios. Entonces apártese de ese lugar por la salvación de su alma. Y siga esperando en el Señor. Y siga esperando en el Señor. Va a un lugar donde usted ve que no se hace la voluntad de Dios, donde hay mucha contaminación, donde no se predica lo que Dios manda en su palabra. Apártese de ese lugar y siga esperando en el Señor. Pídale a Dios que le muestre un lugar donde congregarse, donde se haga su voluntad, donde se predique la verdad, aunque duela, pero es la verdad. En el nombre de Jesús. Bueno, nada, estos han sido los consejos. Consejos o primeros pasos para un nuevo creyente y la oración de fe a un inconverso. Si usted ha hecho esta oración y usted ha creído, así como ha creído, así mismo le será hecho. Usted ha pasado de muerte a vida, usted es un hijo de Dios y comience a practicar la justicia, a conocer de Dios a través de las escrituras. Ella misma le van a estar siempre hablando, siempre le van a dar testimonio y lo van a guiar. El Espíritu Santo de Dios estará con usted guiándolo y enseñándolo. En el nombre de Jesús, Dios lo bendiga. Amén.